señor fiscal, es que se está generando un estado de cosas en la contratación pública muy delicada. El primer estado de cosas es la manipulación de una ley de contratación que está expresada en los documentos tipo por parte de las administraciones públicas, algunas de las administraciones públicas. Y eso, digamos que se ha venido consolidando con el tiempo. Y el segundo estado de cosas es entender o concluir que la vía de los convenios interadministrativos o los contratos interadministrativos, por estar contemplada como una posibilidad legal, facilita llevar a contrataciones con únicos oferentes. Ese es el segundo estado de cosas, principalmente en las regiones. Desde el análisis que hemos hecho de la Cámara, preliminarmente consideramos que en la adecuación típica eventualmente estaríamos hablando de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos y también un prevaricato por el incumplimiento de la ley de contratación prevista en los documentos tipo. Eso simplemente para redondear la intervención del doctor Jorge. Muy bien. Muy bien, señor fiscal, si le parece. Bueno, me escuchamos aquí con muchísima atención. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, doctor Jorge, doctor Juan Martín. Y también por el resumen que nos hicieron sobre la exposición esta mañana de la Procuraduría en torno a la función preventiva. Hemos tomado atenta nota y yo creo que de entrada, para que sea, digamos, muy útil el trabajo que vamos a realizar, yo creo que es clave instalar una mesa o una interlocución permanente con la Fiscalía General de la Nación para poder, directamente del despacho de la vicefiscal, para poder también los casos que ustedes además descubran, tengan presentes, poderlos establecer. Muchas veces llega la Procuraduría y no nos llegan los casos a nosotros. Eso es importante para poder alertar, entonces, cuando se presentan ese tipo de actividades y poder enviar también decisiones ejemplarizantes desde el punto de vista del derecho penal en algunas de estas conductas que, por supuesto, tipifican hechos delictivos que pueden ser mirados por la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que ese es el primer tema que yo también quería poner sobre la mesa para ahora sí pronunciarme sobre cada uno de los aspectos. Aquí está, por supuesto, como les decía, nuestra Directora Nacional Anticorrupción, la vicefiscal. En primer lugar, efectivamente ustedes encuentran, digamos, una preocupación en la alteración de los documentos tipo, en los criterios de evaluación subjetivas, en los usos de los convenios interadministrativos. Yo agregaría la utilización indebida que se está haciendo de las uniones temporales en Colombia, en donde se están prestando experiencia a empresas y están cobrando por esas experiencias, como estamos nosotros aquí determinando y viendo en las investigaciones penales que estamos realizando. Yo creo que ahí también hay una práctica nociva y es una práctica delictiva que se está presentando y obviamente pues es necesario entre todos poder ver cuál es el camino adecuado para ir mirando punto a punto cada uno de esos aspectos. Es cierto que la alteración de los documentos tipo, pues, o la idea inicial de la tipificación o el establecimiento de esos documentos tipo, se dio como si la contratación en Colombia también fuera toda igual. Y obviamente el trabajo como lo estaban planteando en Colombia Compra Eficiente, que va creando una serie de modulaciones por temas, pues plantea ya también algunas dificultades. Más aún, yo diría que muchas veces nos preocupamos, o se ha preocupado el país, por la modificación de las leyes de contratación, pero sobre la base de la existencia de una pluralidad de regímenes, donde ustedes mismos están diciendo que en algunos casos pues hay empresas que ni siquiera tienen que pasar por el filtro de los principios de la contratación pública, sino que van por el rubro de vía privada, utilizando algunos mecanismos como son los convenios interadministrativos. Entonces yo creo que de todos modos nosotros como Fiscalía General de la Nación estamos tomando atención o tomando nota sobre este tema. Nosotros, ¿qué hemos hecho frente a esto? Y es importante que ustedes lo tengan también presente.
desde el punto de vista de lo que la Fiscalía General de la Nación está planteando frente a corrupción. Nosotros normalmente en la Fiscalía se planteaban las investigaciones como si fueran compartimentos estancos y no se cruzaban, no había un análisis holístico de las actividades delictivas de los diferentes actores. Entonces, por supuesto que la contratación pública está ubicada dentro de un catálogo propio de la Dirección Nacional Anticorrupción, que no sé, y ahí depende de la Delegada Nacional contra el Crimen Organizado, pero está en este momento haciendo un enlace, un trabajo permanente desde las acciones de extinción de dominio con la Delegada Nacional de Finanzas Criminales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no solamente los casos de tráfico, sino los casos de corrupción pasan por el tamiz, pueden pasar por el tamiz de la extinción del dominio. Esto va a ser muy importante para perseguir a estas organizaciones. ¿Por qué? Porque ya está establecido que normalmente el problema penal lo resuelven con un penalista y por supuesto, con un debate en sede penal que les toma un tiempo, pero los bienes quedan sin ningún tipo de problema. En ese orden de ideas hemos ya hecho una trazabilidad muy importante. Al día de hoy hemos hecho ya bienes con medidas de extinción por 19 billones de pesos. 19 billones de pesos, que muchos de ellos, de esos productos, de esos bienes, ya están en un proceso de SAE, en donde es necesario y estamos trabajando para ayudarles a que eso se pueda monetizar rápidamente, pero al mismo tiempo poder muchos de esos recursos directamente también entran a la Fiscalía con fines de comiso, directamente a nuestro presupuesto sin pasar por el presupuesto nacional, lo que redunda en el beneficio de la entidad el día, digamos, en nuestros días. Entonces, desde la acción de la Fiscalía hemos tratado de ser holísticos, de concentrar actividades investigativas, de articular con las diferentes entidades. Esta reunión, por ejemplo, que hacemos con ustedes es fundamental porque podemos establecer puntos de contacto, además, para que nos ayudemos todos desde el punto de vista de las mismas priorizaciones que yo puedo hacer desde el despacho de investigaciones que son relevantes y que los afectan a ustedes como gremio. Y por supuesto, más allá de una discusión académica de decirnos de que se planteen los diferentes problemas que hemos tenido, es clave que en el marco de eso que ustedes ya han detectado por la experticia que ustedes están teniendo en el ejercicio diario y regular de su gestión, es importante que podamos detectar ese tipo de conductas para que nosotros podamos entrar como Fiscalía General de la Nación. Hoy tenemos un convenio firmado con la Contraloría General de la República, que nos ha permitido también enlazarnos donde los documentos técnicos o los informes técnicos o los informes técnicos de la Contraloría General nos han servido como elemento material probatorio para tomar decisiones dentro de la Fiscalía. Y al mismo tiempo hemos establecido que los mismos contralores delegados o los peritos que utilizan en la Contraloría General de la República nos sirven además como peritos técnicos a nosotros dentro de los procesos penales que adelantamos en paralelo. Si tenemos priorización, si tenemos acompañamiento, si tenemos articulación con Contraloría y Procuraduría, que es otro de los aspectos que también tenemos presentes en la medida en que la Procuraduría muchas veces revisa en la función preventiva la primera parte. Tendríamos nosotros, y lo hemos realizado, que dentro de nuestras mesas permanentes con la Procuraduría podamos enlazarnos para que las tres entidades, tanto Fiscalía, Procuraduría y ustedes, podamos tener como los puntos nodales que van planteando los nuevos retos desde el tema de la contratación. Aquí hay una realidad constante y es la siguiente, que tampoco hay que desconocer. La corrupción es imaginativa, la corrupción muta, la corrupción se altera, se modifica. Las normas penales, las normas de contratación pública muchas veces son insuficientes para frenar la avidez y la manera como muchas veces se apropian de esos recursos personas inescrupulosas y por supuesto afecta al gremio
que ustedes además y que usted, doctor Juan Martín, lidera de una forma muy importante desde hace muchísimos años. Entonces, yo en eso quiero decirles que pues que cuenten con la Fiscalía en esas estrategias que tenemos que crear. He visto la reiteración de los convenios interadministrativos. Es importante que ustedes, si vuelvo y repito, si han detectado casos masivos y casos además muy relevantes, podemos plantearlos. Yo siempre he creído que los convenios interadministrativos son mecanismos que utilizan las entidades públicas para evitar muchas veces procesos de contratación y al final del día terminar beneficiando únicos proponentes. Eso es una realidad concreta y estamos además con un grupo liderado por el director de anticorrupción en este momento, sobre todo en el periodo electoral. ¿Por qué es muy importante el periodo preelectoral y electoral? Porque es que es en este momento en donde se están produciendo los grandes movimientos de contratación para poder financiar campañas políticas. Siempre hay un componente a año y medio de las elecciones en donde se presenta este tipo de acciones y ahí los convenios interadministrativos son fundamentales, sobre todo entendiendo que en muchas entidades pues incluso se pasan por encima la ley de garantías, estableciendo que o no están obligados o no tienen o no les cobija ciertas acciones funcionales de la entidad o están corriendo antes de que entre la ley de control, la ley de garantías para poder adelantar este tipo de contrataciones que normalmente funcionan como una ruleta porque finalmente se recibe una parte de los recursos y esos recursos se utilizan para financiar la campaña respectiva y posteriormente esos recursos regresan otra vez por vía de la contratación pública y así sucesivamente. Es como una ruleta que se hace por parte de algunas entidades, ni hablar de los mecanismos que se utilizan para utilizar bajos precios, poder ganar y posteriormente empiezan el juego de empezar a plantear que se ha desequilibrado el contrato, que es imposible continuarlo, y esto ya se convierte en un ejercicio jurídico y ya no en el ejercicio técnico del cumplimiento y ejecución del contrato en la respectiva entidad. Entonces yo con esto pues cierro diciendo que entendemos esta situación. Igual hay, digamos, la modificación o los criterios de evaluación subjetiva que ustedes plantean. Hay muchos casos en la Fiscalía que tenemos en ese sentido. Ahí, sobre todo lo vimos en muchas entidades y lo vemos permanentemente. Yo estoy tratando de privilegiar principios de oportunidad firmados desde mi despacho para poder entender las marañas de contratación. Eso nos ha ayudado también a detectar las formas. Cuando ustedes hablan de los criterios de evaluación subjetiva, ahí están muchas veces ellos mismos en los principios de oportunidad que yo he otorgado, confirman esas prácticas señalando cómo utilizan el secretario de gobierno respectivo, el secretario técnico de transporte, etcétera, y cómo se empiezan a manifestar ese tipo de consideraciones. Lo hemos visto, por ejemplo, en casos muy relevantes como donde el principio de oportunidad juega un papel, digamos, fundamental como terminación anticipada del proceso, como mecanismo de colaboración para desentrañar eso, como lo planteamos en el caso de un principio de oportunidad que se le otorgó a 2 delincuentes que fueron sobornados o que participaron en una componenda delictiva en Santander que involucra a varios funcionarios de ese departamento, incluyendo, como lo señaló la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, apoyado en el principio de oportunidad que se firmó en mi despacho, del exgobernador Richard Aguilar y senador, y ex senador. Ese tipo de mecanismos ayudan mucho también a la contratación. En el caso Mintic, próximamente, en próximos días, habrá resultados concretos y se le explicará al país qué fue lo que
está ocurriendo y ocurrió en ese caso concreto. Yo creo que lo importante de esto es que las prácticas que ustedes han detectado puedan tener algún seguimiento y alguna realización en la Fiscalía General de la Nación a través de casos concretos con priorizaciones y con resultados rápidos que nos permitan mostrar como sanciones ejemplarizantes en donde inhiban a las personas que realizan eso a realizar ese tipo de prácticas. Ahora, todos los días ustedes tienen y todos tenemos que estar vigilantes porque la imaginación hace que estos personajes hagan lo que crean todos los días mecanismos delictivos para poder defraudar la administración pública y poder defraudar también al mismo sector al cual pertenecen muchos de ellos. Entonces yo creo que esos son como los temas puntuales, iniciales que quería plantear en este diálogo y además pues agradecerles muchísimo pues este diálogo porque nos fortalece, nos ayuda, nos pone a escucharnos entre nosotros, nos saca también de una órbita en la cual por supuesto ustedes entenderán la Fiscalía no solamente está atada a este tema, sino una multiplicidad de aspectos que tienen que ver con la delincuencia en Colombia. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Es muy importante comentarle pues que nosotros tuvimos durante muchos años en nuestro observatorio de contratación que finalmente lo entregamos a Colombia Compra. Ese es un buen referente para que también trabajemos conjuntamente con la Fiscalía, es decir, tener ese eje de información que tiene hoy Colombia Compra, que fue cedido, como le digo, por la Cámara a ese organismo hace algunos meses. Y sobra decirle que para nosotros es un gusto tenerlo aquí en la Junta Nacional y pone de presente pues su decisión de trabajar en armonía con este gremio que entre sus principios rectores tiene el de la lucha contra la corrupción, de tal manera que podemos también, como lo hemos convenido hoy con la Procuraduría General de la Nación, tratar de seguir el consejo suyo en el sentido de instalar unas mesas. Eso nunca sobra, siempre y cuando pues tratemos como de ponerle a eso unos límites de tiempo, también unos propósitos de concreción en relación a acciones conjuntas, en el sentido de que también podamos informar oportunamente a usted y a su despacho pues sobre aquellas manifestaciones evidentes de corrupción que, entre otras cosas, señor fiscal, van generando dificultades al sector, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Déjeme expresarle, por ejemplo, la angustia que hemos sentido en estos días en relación a la posibilidad de que, a raíz de un caso específico que todos hemos pues estado mirando con mucha atención y mucha preocupación, donde está involucrada una firma cuyo nombre no es necesario que yo resalte aquí, pues se sataniza una figura que para las pequeñas y medianas empresas es fundamental, como es la del anticipo. Es un crimen, de alguna manera, y permítame utilizar una expresión tan gráfica, el hecho de que por cuenta de una equivocación monstruosa o de, dijéramos, un incidente que pueda tener consecuencias incluso penales, pues se satanice una figura de la cual depende la suerte de muchas empresas medianas y pequeñas del sector, que es el anticipo, que ha sido una figura que en algunos casos hemos puesto de presente, se ha convertido en instrumento necesario para que estas pequeñas y medianas empresas puedan salir adelante con sus proyectos y puedan también incluso cumplir con el cometido de crecer, que ese es fundamentalmente pues el gran reto que tienen las empresas medianas y pequeñas. Pero muy bien, señor fiscal, para nosotros el hecho de que esté aquí en la Junta Nacional es la demostración de que podemos trabajar en equipo con su despacho. No dejamos de advertir alguna preocupación en relación
a la conversación que sostuvimos hace algunos minutos con los funcionarios de la Procuraduría. Estamos encontrando fallas y de alguna manera se reflejan pues, en lo que hemos conversado hoy con los funcionarios de ese organismo tan importante como es la Procuraduría en relación a la tarea preventiva que le compete a la Procuraduría General de la Nación. Pero queremos agradecerle su presencia en esta Junta. Es una demostración de que podemos trabajar conjuntamente de cara pues, a este gran reto de combatir la corrupción y sobre todo tratar de evitar que esta figura histórica de la estandarización de documentos contractuales, nuestra figura de los pliegotipos, la estandarización de documentos contractuales que en muchos países del mundo se ha convertido en un antídoto contra la corrupción en la contratación, pues termine frustrándose en cuanto se siga burlando la figura del pliegotipo, como sucede, entre otras cosas, en muchas regiones. El fenómeno, tal vez usted me ha escuchado, la reflexión que he compartido con algunos amigos, con usted en alguna ocasión, en el sentido de que todo este instrumento que nos inventamos para fortalecer la democracia de la elección popular de alcaldes y gobernadores nos sumergió en una especie de paradoja, en el sentido de que lo que ganamos en democracia lo pudimos haber perdido en transparencia. Esa ligazón que existe, ese círculo vicioso entre elección de funcionarios y la política, cómo después quienes financian las campañas buscan la contraprestación o la respuesta a través de los contratos. Esa es una paradoja de la democracia y fundamentalmente de la elección popular de alcaldes y gobernadores, reitero, es decir, lo que pudimos haber ganado en democracia en algunas regiones se ha perdido en transparencia por ese círculo vicioso política-contratación. Pero bien, señor fiscal, su presencia aquí pone de presente pues el hecho de que podemos trabajar en equipo con su despacho. A usted y a mí nos unen vínculos de amistad desde hace muchísimos años, trabajamos juntos, de tal manera que para mí personalmente pues es muy grato tenerlo hoy con la Junta Directiva de la Cámara. No sé, doctor Mauricio, en su condición de presidente de la Junta, siquiera para cerrar, si le parece bien, para cerrar este ciclo de conversaciones que hemos tenido hoy, tanto con la Procuraduría como con el señor fiscal, usted quiera decirnos algo o compartir con la Junta y con el señor fiscal alguna reflexión. Muchas gracias, Martín. No, yo creo que todo ha sido dicho, solo quería simplemente pues agradecerles la presencia y las intervenciones que han hecho, reiterarles el interés que tiene la Cámara en que esas mesas de trabajo y ese diálogo sea fluido y continuo, porque digamos el tema contra la corrupción y contra todas esas maniobras de contratación que el fiscal pues hacía ahora muy bien el recuento, pues es un frente común, digamos, los más interesados en que el sector de la infraestructura, el sector de la obra civil, el sector de las obras públicas tenga, digamos, gane espacio respecto del tema de la lucha contra la corrupción. Es un propósito nuestro, es un interés colectivo. Digamos, tenemos una serie de mecanismos al interior para controlar y tomar medidas que nos permitan anticipar, como se ha dicho tanto en la mañana de hoy, y actuar de manera preventiva, pero que cuando las cosas también pasan a otras instancias, qué bueno saber que podemos trabajar conjuntamente con ustedes y poder de alguna manera evitar que este tipo de cosas vayan contra los bienes públicos y contra, digamos, la ética y las buenas maneras. Así que muchísimas gracias, señor fiscal, muchísimas gracias, señor procurador delegado, y para Fanny también, un saludo. Bueno, muchas
Muchas gracias quisiera antes de terminar dos cosas que yo creo que hay que decir. Una, yo creo que los casos de corrupción en Colombia que pueden involucrar a la contratación pública no pueden sacrificar a la contratación pública. Creo que ese es el primer tema que uno hay que rescatar. Aquí normalmente en Colombia tenemos la idea de que ante la aparición de un escándalo, entonces queremos matar las instituciones o queremos matar las fórmulas y no queremos es generalizar actividades de corrupción en toda la contratación pública. Yo creo que hay miles y miles y miles de contratistas en Colombia que han actuado correctamente también. Hay miles de funcionarios públicos que lo han hecho bien. Hay miles de empresarios que lo han hecho bien. Entonces también yo sí quiero en esto ser un defensor acérrimo de lo público y de lo que se ha hecho, que hay que perseguir prácticas corruptas, hay que hacerlo, pero también hay que determinar que detrás del esfuerzo, como decía el doctor Juan Martín Caicedo, existe un trabajo de muchísimos años y de muchísimo ejercicio, no hay sino que recorrer este país y compararlo con lo que fue Colombia hace 30, 40 o 50 años para darse cuenta del tipo de país que tenemos hoy frente al tipo de país que tenemos o que tuvimos hace unos años. Frente al tema del anticipo, el pago anticipado, el anticipo, yo vuelvo y también porque cada vez que hay una discusión pública en Colombia de corrupción, yo recuerdo en la época del cartel de la contratación en Bogotá, también fue la discusión y hubo planteamientos de todo tipo y discusiones en torno a las concesiones de primera, de segunda o de tercera generación, etcétera. Y en el fondo siempre termina siendo sacrificado en los instrumentos. Los instrumentos, repito, son importantes. Es que el anticipo está regulado. El anticipo no entra directamente al patrimonio del contratista. El anticipo se utiliza para el desarrollo del objeto contractual. El anticipo tiene que ver necesariamente con las etapas de planeación, de ejecución de los contratos. El anticipo está atado a planes detallados de ingeniería y operación en muchos de los procesos. En fin, uno podría entrar y determinar tantos y tantos casos de anticipos. Al mismo tiempo, también eso permite que entren los pequeños, porque yo estoy de acuerdo. ¿Quién puede, si no se utiliza si no hay anticipo, pues muchas veces la gente no tiene el músculo financiero y se van uniendo los más grandes o crean ficciones para terminar entonces por otras vías defraudando al Estado? Entonces yo también estoy de acuerdo con que las discusiones no son necesariamente normativas, las discusiones son de prácticas que estamos encontrando en algunos casos, que son los temas que debemos combatir. En ese sentido, entonces, la mesa, para ponerlo ya en términos muy pragmáticos, ya la señora vicefiscal general, ¿me escuchan? Sí. La señora vicefiscal general va a liderarla, entonces ella se encargará de coordinar con las personas con la persona que ustedes determinen, el equipo, para poder de una vez instalarla y empezar a hacer unas reuniones periódicas para ver cuáles son los casos puntuales. En eso recojo lo que planteaba el presidente, el director de la Cámara, el doctor Juan Martín, para efecto de que podamos tener resultados concretos y casos concretos en estos asuntos. Y decirles que me siento muy, muy orgulloso. Con esto ya arranco para Puerto Asís porque estábamos listos para irnos a Puerto Asís, a Putumayo. Y decirles que me siento muy orgulloso de estar aquí al frente de ustedes, de estar además invitado por Juan Martín Caicedo, que para mí más que un colega o una persona que dirige un gremio, es un amigo y es una persona que me ayudó, me guió, fue la primera persona con la que yo trabajé en mi vida en la comisión primera del Senado de la República, en la unidad de trabajo legislativo. Ahí, digamos, con principios éticos, con su eje de acción además y su cantidad de refranes, pude
digamos, también poder desarrollar una actividad profesional de la cual me enorgullezco y, por supuesto, estos escenarios para mí son muy importantes. Entonces, un abrazo muy, muy grande y me siento muy contento de estar aquí al frente de ustedes. Muchas gracias. Pues gracias, señor fiscal. Ha sido muy productiva la reunión sin duda y muy grato tenerlo aquí hoy con la Junta Nacional del Gremio, de manera que nos veremos pronto y ponemos en práctica la recomendación de instalar lo más pronto posible la mesa.